Es un caso bastante grande el que se ha dado a conocer de este ciudadano estadounidense. Estamos con Dimitri Senmacher, representante de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, sociólogo. ¿Cómo estás, Dimitri? Bienvenido aquí a la Central de Informaciones de RPP. Bueno, este caso se suma a uno de los tantos, sin embargo, aquí estamos hablando de una persona que tenía una empresa. Bueno, a ver, acá tenemos dos hechos muy importantes. Por un lado, este caso de Joshua Drow, que también él se llama, o se hace llamar David Brown, pero según su pasaporte es Joseph Drow. Este es un ciudadano norteamericano que lideraba una red de explotación, de abuso y explotación sexual de menores de edad que tendría alcance internacional, en el que estaría utilizando una empresa de fachada para contactarse con abusadores sexuales que estaban ávidos al encuentro de menores de edad para abusar de ellas. Y esta persona los ofrecía desde 500 a 7.000 dólares, dependiendo de la edad, y posiblemente, creo que estaban hablando de una menor de 4 años, ofrecía 7.000 dólares. Y todo a través de las redes sociales, ¿no es cierto? De la internet, que ahora es bastante útil, sí, pero también útil para estos tipos de delincuentes. Exacto. Ahora, y por otro lado, estamos presenciando algo que nos debería llamar más la atención, que es el tema de esta auxiliar que está siendo acusada de tocamientos indebidos a más de 19 niños, bebés en realidad, niños menores de 4 años, ¿no? De un nido. Y acá lo que es importante es, por un lado, esta persona de David Drow, el ver el carácter internacional de estas organizaciones, y por el otro lado ver que en el caso del auxiliar también las mujeres son parte de la explotación sexual, del abuso y explotación sexual de menores, porque muchas veces se piensa que el agresor siempre es un hombre, cuando estamos viendo que también las mujeres son parte de esto. Porque además forman parte de toda una red y un círculo vicioso que está siempre en constante comunicación. Sobre el caso de Brown, de este estadounidense, la pregunta es exactamente cómo se le permite tan fácil a un ciudadano estadounidense, primero, radicar en este país, y segundo, no se le hace un seguimiento a sus actividades, porque imagino yo que ellos tienen periódicamente que reportar sus actividades a migraciones para poder realizar actividades, o sea, para poder trabajar correctamente aquí, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué es tan sencillo para ellos estar desarrollando este tipo de cosas? O sea, parecer o pretender ser empresarios para luego dedicarse a otras cosas como esta, ¿no? Que es la prostitución infantil. Llama la atención de que si un ciudadano peruano estuviera radicando en Estados Unidos y tuviera una empresa de venta de estos productos, obviamente el Departamento de Estado, el Departamento de Migraciones estaría atento a sus movimientos. Sin embargo, acá lo que vemos es que muchas veces, no solamente ciudadanos norteamericanos, ciudadanos extranjeros entran constantemente al país, se casan y solamente de fachada con una persona peruana o conviven con una persona peruana para sacar algún tipo de papel o consiguen algún tipo de trabajo. Ahora incluso vemos en los medios, entran a los medios, pero en realidad lo que están haciendo es un negocio paralelo, que muchas veces puede estar ligado al abuso o la explotación sexual. Claro, entonces estamos viendo aquí que hay una inacción por parte de los órganos que tendrían que tener mayor control sobre los ciudadanos extranjeros que entran a nuestro país. Porque imagino yo de que tú indicas que este señor Brown tiene 2 tipos de identidades, ¿no es cierto? Ya por ahí tienes algún tipo de sospecha, ¿no? Claro, porque normalmente estas personas no van a poner nunca su identidad en las redes sociales. Se crean un perfil diferente, se intercambian contactos diciendo que son personas totalmente distintas, ¿no? Esta persona se hacía llamar David Brown cuando en realidad su nombre es Joshua Drow, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta persona había montado una infraestructura legal, como dice el general Oscar González, pero esta era una infraestructura solamente de fachada, que le permitía a él interactuar con las personas y, por un lado, incluso lavar dinero, porque el dinero que ingresaba de manera ilícita por el abuso y la explotación sexual era presuntamente lavado a través de este ingreso que él tiene legalmente por esta empresa. Bien, importante eso, porque ya tendrías 2 delitos ahí, no solamente el tema del trata de personas, sino también lavado de activos. Acá tienes un concurso real de delitos. Tienes el delito de trata de personas, tienes el delito de explotación sexual en el ámbito del turismo, tienes el delito de pornografía infantil en la modalidad de producción, es decir, incluso el homicidio, porque se está hablando de la desaparición de los menores. Y entonces también tienes el lavado de activos, es decir, esta persona tiene que permanecer, luego de una investigación, permanecer de manera perpetua en la prisión, ¿no? Si es que se comprueban todo lo que se está denunciando, porque es una cosa bastante seria. Entonces, vamos con el tema de la responsabilidad que nos compete o le compete a las autoridades para hacer un seguimiento a los ciudadanos estadounidenses o ciudadanos de diferentes países que vienen a radicar aquí. Parece que no existe o no hay. Lo segundo es,
Las redes internacionales que tienen este tipo de actividades posan mucho sus miradas en el Perú, porque existe poca fiscalización, porque existe poco control, pero porque existe además acceso a menores de edad. El Perú se ha convertido en los últimos años en un paraíso para el turismo sexual de menores. Por un lado, porque como tú bien lo dices, no hay un seguimiento a lo que se viene haciendo o utilizando a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hoy los menores de edad son los principales usuarios de esta tecnología. No son los adultos los que principalmente han crecido en estos últimos 5 años como usuarios. Son los menores que utilizan la tecnología no necesariamente para los fines por los cuales ha sido creado, sino para contactarse no con amigos, sino con extraños, para hacer reuniones con extraños, para intercambiar fotografías con extraños, para hacer pública su vida íntima y finalmente para exponerse a estas redes de abuso y explotación sexual. Bueno, pero esto no es nuevo, de esto hablamos hace 5 años igual y esto ha ido incrementándose. Pero si te das eso cuenta, falta también por una cuestión muy sencilla, el tema del control de los padres. Claro, por un lado el control de los padres, pero también la responsabilidad que tienen las empresas y proveedoras de Internet, que tienen que asumir su responsabilidad frente a este crecimiento, porque ellos están ofreciendo un servicio. Si tú ofreces un servicio, tienes que también ofrecer algún tipo de mecanismo que pueda permitir al padre vigilar a su hijo, que pueda permitir al Estado hacer un seguimiento adecuado. Incluso nosotros hablando con las policías especializadas, la DIVINDAT, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, nos dicen que muchas veces ellos se ven imposibilitados de acceder a información a pesar de que existe una orden judicial, porque empresas que manejan los IPs les dicen que no tienen esta información, que ya las borraron, que no los han guardado en su base de datos. Entonces acá llama la atención de lo que tú bien decías. Hace 5 años venimos hablando de estos temas, pero no hemos escuchado a nivel político, desde el Ejecutivo, el Legislativo, preocuparse por esos temas. Claro, es muy poco lo que se ha legislado en esta materia, ¿no? Además es no solamente basta legislar. Un entorno bastante nuevo, sobre el cual existen una serie de fenómenos comunicacionales. No solamente pasa por este tema de la pornografía y algunas veces por esos temas personas, sino otros más, ¿no? Y algunas veces por esos temas quieren cometerse el error de legislar tratando de poner al usuario en peligro su privacidad. Por ejemplo, esta ley que se quiso sacar con el congresista Chejade, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. Se busca controlar la libertad del usuario, pero esto tampoco es que sea conveniente. Exacto. Bien, ¿cómo va el tema, por ejemplo? Ya hablamos de la casa, del hogar, de los padres, la responsabilidad de las autoridades, pero ¿cómo va el tema, por ejemplo, de la regulación de las cabinas de Internet que en este país abundan como los chifas? Bueno, existen tanto las leyes, en el año 2003 y en el año 2007 hubieron leyes en temas de regulación de cabinas públicas, de colocar filtros. Incluso la última normativa hablaba de que cada cabina pública tenía que registrar al usuario con su DNI, cosa inviable, que prohibía incluso que se le alquilara a menores de edad en hora escolar, que también era una tontería, porque no se sabía si un menor de edad estaba en turno tarde o en turno mañana, o si había ido a clase, o si ese día no había clase. Es decir, muchas veces se trata o se cree que con una norma se va a solucionar el problema. Acá lo que se necesita es una decisión política del más alto nivel. Bien, estamos hablando estamos en plenas prontas elecciones para presidente. Y no encontramos que los candidatos estén asumiendo este problema en su agenda política. El tema de las redes sociales, del mundo digital. De la seguridad de las redes sociales, ¿no? Exacto. Bueno, y el caso de la niñera, perdón, de la auxiliar en el Callao, ¿qué te parece? Bueno, en realidad, como te digo, lo más resaltante es que acá se comprueba fehacientemente lo que nosotros siempre hemos estado hablando, de que el explotador o el abusador sexual no tiene género, no tiene rostro, no tiene edad. O sea, se mimetiza con cualquiera. Puede ser una persona a la que tú le tienes mucha confianza y que no necesita abrir con una palanca la puerta de tu casa, sino que tú mismo lo invitas a pasar. En este caso, estos agresores sexuales suelen trabajar muy cercano a los niños, en una entidad religiosa, en un colegio, en un club, en una organización tipo Boy Scout. Es decir, se mimetizan de una manera en que tú como padre de familia le confías, le encargas a tu hijo, y muchas veces ellos utilizan esa confianza para incluso lograr el anonimato y la impunidad, porque le dicen a los niños: nadie te va a creer si tú lo hablas, primero es nuestro secreto.
Estas personas le dicen a los niños, tú no tienes que contar porque es un secreto entre tú y yo, y si tú lo dices, nadie te va a creer. Entonces, hay que llamar la atención de que los agresores sexuales no tienen rostro, no tienen edad. En este caso estamos viendo claramente que la necesidad de que se tengan que armar protocolos también en los nidos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para... La selección, ¿no? La selección, el tema de los exámenes psicológicos. Deberían haber cámaras, no necesariamente dentro de un baño, pero sí en la entrada de los baños, porque si un menor de edad está ingresando con una persona adulta, se tiene que saber con quién está ingresando ese menor de edad. Porque si ese menor sufre un abuso dentro de ese baño, se tendría que... Pero tampoco hay legislación al respecto, ¿no? Exacto. Y el Ministerio de Educación tampoco ha puesto... pero se habla de protocolos, se necesitarían algún tipo de protocolos. atención en ese aspecto. Exacto. Bien, oye Dimitri, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Dimitri Senmache, especialista aquí en temas de pornografía infantil, tiene una red encargada justamente de combatir este problema social que nos aqueja a todos. Sí, no sé si puede agregar algo, las personas que quieran denunciar un hecho también y de manera anónima pueden ingresar al portal www.seguroseninternet.org, que es un portal que hemos implementado con el apoyo de Telefónica del Perú. Bien, Dimitri, muchas gracias. Bien, vamos terminando esta media hora de noticias y vamos de inmediato con el rotafondo de RPP.